¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida una semana más a este espacio tan exitoso. Tenemos que agradecerles los buenos índices de audiencia, porque lo que buscamos con este programa es darle voz a aquellas personas que habitualmente no la tienen. Por un lado, pues porque son personas de alguna edad más avanzada que los propios jóvenes, y después porque no tienen una profesión en particular que sea objeto de salir en los medios de comunicación, pero que tienen grandes y bellas historias que contarnos en esa radiografía que queremos hacer en todo el Bierzo, de cómo era la comarca y todos sus pueblos, bueno, pues a mediados o a principios del siglo XX, hasta el recorrido que nos lleva ahora al siglo XXI. Hoy estamos en una bellísima localidad conocida por sus fiestas, conocida por sus parajes naturales, que tiene aproximadamente unos 600 habitantes, que tiene su celebración patronal en el mes de agosto, El Salvador, y hoy 3 personas nos acompañan para hablarnos un poco de esa radiografía emocional de lo que ha dejado el siglo XX y lo que están recorriendo actualmente en esta localidad, en Toral de Merallo. Queremos saludar, por un lado, a Manuela Raimúndez Pérez, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. También a César Recamán Merallo, gracias. Buenas tardes. Y a Ángela Fernández Galloso, también. Hola. Gracias. Fíjense, aquí en Toral de Merallo se confluyen familias históricamente conocidas, naturales en la heráldica a través del tiempo en esta localidad, y también personas que han llegado de otros lugares, como por ejemplo Ángela Fernández Galloso, una de las personas que nos acompaña hoy, natural de Cañizo Agudiña, pero que lleva más de 30 años, casi 40 en la comarca del Bierzo, pero más de 30, que ya se dice rápido, en Toral de Merallo. César Recamán sí nació, es natural de Toral de Merallo. En el caso de Manuela, de nuestra primera entrevistada, ella nació en el año 1955 en Santa Lucía de Valdueza, pero lleva prácticamente toda la vida, de hecho fue bautizada aquí en Toral de Merallo. Enseguida nos vamos a preguntar para que nos hagan esa radiografía que decimos emocional de la historia del Bierzo. Comenzamos con Manuela para preguntarle, que ya como fue bautizada aquí, ¿cómo era Toral de Merallo cuando usted era pequeñita? ¿Cuáles son sus primeros recuerdos? ¿Cómo era el pueblo, las calles? ¿Cuánta gente había? Las calles eran caminos, no había carreteras, eran caminos de tierra, con mucho barro, en algunos sitios, en otros menos. La gente era bastante mayor, aparentaba mucho mayor de lo que es ahora, la verdad que sí. Yo viví en el pueblo de Merallo. Cuando bajamos de Santa Lucía bajamos para Merallo, que esto es Toral de Merallo, para Merallo. Allí vivimos unos años, después bajamos para aquí, para Toral, y ya siempre ha sido en Toral, abajo del barrio. Y bueno, la gente pues... Una infancia feliz, en cualquier caso. ¿La sí, recuerdas felizmente? Dentro de lo que cabe. Una familia con 4 hermanos. Sí. 4. Se pudo ir al colegio. Sí. Se pudo ir, que tanta otra gente que no pudo, ¿no? Efectivamente, aquí había escuelas, que le llamaban, no eran clases, eran escuelas aquí. Yo vine a una de ahí, vi otra más arriba, cambiando, y luego ya hicieron las de la plaza, que ya terminamos lo que es, los estudios normales, ahí, lo básico. Lo básico, ¿no? Sí. Bueno, lo que nos ayuda después en la vida a funcionar, Porque ¿no? después ya a trabajar. Bueno, enseguida te preguntamos más cuestiones, Vale. Manuela. César Recamán nació en el 59, aquí, en 1959. No sé qué el niño Recamán, ¿qué recuerda de su infancia? De cómo eran las calles, los amigos, las casas, las fiestas. Pues las calles estaban llenas de barro, teníamos que ir con botas, con las madreñas, o llamado también galochas, y la infancia, pues, ir al colegio y las tareas del campo, que cuando salíamos de la escuela, del colegio, teníamos que ir a ayudarles a nuestros padres, claro, porque se necesitaba. Bueno, pues enseguida te preguntamos más, César. Vamos con Ángela, que aunque nació en Agudiña, eso es casi tierra hermana de la comarca del Bierzo. No sé cómo recuerdas esa pequeña infancia tuya. Recuerdo muy bonito. Siempre Trabajábamos mucho felices. porque teníamos muchas vacas, que teníamos 14 y 15 vacas siempre, y trabajábamos mucho, pero muy feliz. Tenía un padre que estaba siempre cantando, una felicidad. En una familia de 7 hermanos. De 7 hermanos, pero muy bonita. Y el Una colegio familia, que pudiste ir, pero tu padre también ayudaba. Cuéntanos que tu padre... Mi padre, a los chicos que no pudieron ir a clase, en mi cocina, en la cocina de mi casa, le daba clases por las noches. Y los enseñó a muchos a leer y a escribir. Es una persona muy inteligente. Una persona inteligentísima, mi padre. Sí, sí, sí. Muy feliz, la Muy feliz verdad. la Trabajé infancia. mucho, porque teníamos que trabajar mucho, pero muy felices. Muy bien. Manuela, ¿cómo era esa juventud? Porque había que estudiar lo que se podía, ayudar en casa,
ganarse un jornal y también había tiempo para divertirse. Algo se podía divertir uno, las fiestas en verano. Sí. ¿Qué recuerdas de esas fiestas tú, por ejemplo? Hombre. Había que recorrer, ibas a otros pueblos, venía la gente aquí. Sí, a los pueblos de alrededor sí íbamos, a Villalibre, Priaranza, Flores del Sí, La Martina, esos pueblos sí íbamos. Pero como fiesta como la de aquí, para pasártelo bien, pues claro, era distinto, porque era en el mismo pueblo, era maravillosa, porque era muy buena fiesta. Sigue siendo buena fiesta, pero en aquellos tiempos yo creo que era mejor aún. Y volvíais andando de noche sin farolas. Sí, y por la carretera. Y no os y perdíais. por carreros, que le llamábamos nosotros, entre los praus, con miedo. Entonces la gente nacía con GPS incorporado, Sí, ¿no? sí, Nacía era otra vida también, no es la vida de hoy. La vida de ahora. Claro, distinta completamente. Don César, la juventud también, a pesar de las dificultades de la época, bueno, pues también había que divertirse. Claro, no es como hoy, que hay coches, se pueden desplazar. Antes nada, pues Toral, lo que hacíamos era concentrarnos en la Plaza del Nogaledo y las bodegas de noche, que es lo típico de Toral de Merallo. Y vamos a destacar también los famosos almendrados y las noches del Salvador con un pernal remangado, hasta más o menos una cuarta. ¿Y eso qué significaba? Pues no se sabe, siempre se ha... Es tradición. Es una tradición, como es tradición de la noche del Salvador al Salvadorín, ir a hacer la ruta de noche, con el tambor por las calles del pueblo. Ahora ya se ha perdido porque la juventud ya no... Eso ya les parece que no es cosas ya para ellos. Y es una cosa muy bonita, estar hasta el amanecer por las calles, dormir en los bancos de la plaza o en las bodegas. Eso era precioso. Hoy eso ya se pierde. Recuperando la conciencia de salir de fiesta, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, vamos a preguntar también otra cosa muy común de vuestra generación, vuestras generaciones en España, la emigración, ¿no? Las dificultades económicas o no tanto las dificultades como la oportunidad de crecer personal y materialmente. En el caso de Ángela sí se fue a Suiza. Sí, Cuéntanos cómo fue ese primer inicio de la aventura, de decir, me voy a ir. ¿Cómo fue el contacto? Pues mira, me fui con una prima que me lo metió en la cabeza y mi padre no quería porque tenía mucho que hacer en casa. Pero se me metió en la cabeza tanto Suiza hasta que lo convencí para que me dejara marchar. Y me marché a Suiza y fue una experiencia preciosa. ¿Y cómo fue el idioma, la gente, Pues el los idioma horarios? me costó muchísimo, y fui a clases allí, que había una señora que daba clases de español y alemán, pero claro, se me murió y no había nadie más que diera clases de alemán. Entonces lo fui aprendiendo, anotando yo, con mis palabras, lo que la gente me decía y me defendía bastante bien con el alemán. ¿Y qué actividad tuviste que hacer allí? ¿En qué trabajabas? Pues estaba en un hotel dándole el servicio a las camareras. O sea, que había que hablar bastante. Sí, hombre, fíjate tú. Y me querían muchísimo. Recorrí todo Suiza cuando librábamos ellas y yo. Como ellas tenían coche, claro. Sí. Yo era una cría con 18 años y entonces recorrí toda Suiza con ellas. Fue una experiencia muy bonita. ¿Y por qué no continuaste? ¿Volviste por amor? Pues no, volví porque mi padre se puso enfermo. Entonces tuve que venir para cuidarlo. Atender a la familia, ¿no? Porque los demás estaban todos, claro, trabajando, unos fueron, otros no sé qué. Entonces vine yo para cuidarlos. Pero una bella experiencia en cualquier caso, ¿no? Sí, vamos. Don César, Extraordinaria. usted es una familia con dos hermanos, estudió lo básico, ha trabajado en el campo, ha trabajado de jardinero, es una persona muy querida, muy conocida en la localidad, pero usted, por ejemplo, nunca apostó por irse al extranjero. Supongo que los amigos o gente alrededor Pues no, se habrían ido, ¿no? Otros. Nunca tuve esa idea. Y ahora ya que vamos, digamos, mayores, ya no da eso. Sí. Pero nunca pensaste en irte, nadie te intentó hacer para ir a Suiza, Alemania, Francia. Siempre estuve en mi querido pueblo de Toral de Merallo, siempre. Porque le tienes un cariño especial al pueblo. ¿De dónde se parte eso? ¿De dónde parte tu cariño tan intenso para el pueblo? Pues que la vida nos marca. Sí. Nacer aquí, ¿no? Nacer aquí en Toral de Merallo, estar cuidando
también a mis padres y mi familia. Tus tíos. A todo el pueblo que ha ayudado muchísimo Ayudaron César mucho a todo el al pueblo, pueblo de Toral. Sí. Sí, sí. Manuela, tú tampoco te fuiste al extranjero. No, ¿Tuviste oportunidad? ¿Te lo ofrecieron? ¿Te lo pensaste? no. Pero la gente, los familiares, los amigos, algunos marcharon. Sí, familiares sí. ¿Se quedaba el pueblo vacío? ¿Se iba mucha gente o no? Bueno, claro, se notaba, pero bueno, yo de mi familia, por ejemplo, los que se marcharon no vivían aquí. Bajaron de Santa Lucía y se fueron pues para Francia, casi todos los tíos. ¿A ti nunca te llamó irte al extranjero? No. ¿Te gustaba tu Toral? Sí, porque yo soy bastante pueblerina. Bueno, pues y a orgullo propio, solo Sí, faltaba, ¿no? pues sí. De los pueblos venimos todos. Claro, El mundo era rural efectivamente. hace más de 100 años. Pues sí. Nadie viene de las Lo grandes más ciudades, bonito, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. ¿Y por qué Toral? ¿Por qué no quisiste marcharte? ¿Tienes mucho cariño a tu pueblo? Bueno, yo ya tenía que atender de mis hermanos, porque yo soy la mayor de los 4. Mis padres tenían que trabajar mucho. Y entonces mi madre iba para las tierras, yo como era un pequeña de aquella, pues yo quedaba con el que me sigue a mí, que abultaba más que yo, porque abulto un poco ahora, claro, y vivía al lado de la madre de ahí de Conchi. Sí, sí, sí. Yo tenía que picar para los cerdos, lo echaba así, teníamos una era, una huerta, lo echaba en una manta en el suelo y allí picaba para los cerdos, prendía la cocina, bueno, muchas cosas, para ayudar, para ayudar. Entonces nunca me llamó después ya, pues bueno, yo me casé muy joven, con 20 años me casé, y a seguir trabajando hasta... Hasta la jubilación. Sí. Casada, madre de 2 hijas, con 3 nietas, hay que decirlo todo. Casada 2 veces, viuda 2 veces. Viuda 2 veces. Bueno. Sí. Pasaron los 50, los 60, a mitad de los 70, siempre preguntamos por todos los pueblos porque marcó una historia en España, ¿no? Por ejemplo, vamos a comenzar por ella, por Ángela. ¿Cómo te enteraste de la muerte de Franco? Uy, ¿Estabas en el campo, estabas en casa? ¿Cómo mira, fue? estaba en casa, me dio una alegría que no te puedes imaginar. Disfruté como una enana. ¿Estabas haciendo una labor? ¿Lo escuchaste en la radio, en la televisión? Estaba en casa con mi hija, que era pequeña, de Sí, aquella, sí. claro. Y muy bien, me alegré mucho. No. Se puede decir, ¿no? Claro, solo faltaba. Libertad absoluta, ¿no? En cualquier caso. está. En el caso de César, ¿estaba en el campo, estaba en casa? Pues yo estaba para recoger a un hermano en el kilómetro 3 de Flores del Sil para que viniera en el bus y yo recogerlo y traerlo para el domicilio. Y me enteré porque puse la radio y sonaba música del, ¿cómo se llama?, del ejército. Del ejército. Y entonces ya imaginé, dije, ostras, algo pasó, digo, un golpe de estado por la música y nada. Y después toda la noche mirando la televisión y los informativos de la radio. Claro. Y es lo que me enteré. Lo que te enteraste. Hasta que terminó el asalto del Eso Congreso. ya en el 82, porque estábamos hablando del enterarse de la muerte de Franco, que usted estaba a lo mejor haciendo tareas. ¿Cómo recuerda aquel momento? ¿Cómo se enteró? ¿Quién se lo dijo? No, en casa, en casa. Estaba en estábamos. casa, ¿no? Sí, en casa. ¿Y le causó miedo de que podía pasar o algo Pues o no? No. Ya eran los tiempos que ya España estaba un poco abierta, ya, Sí, ¿no? España estaba un poco abierta. Y después de ese momento hay otro muy importante, porque para todos fue la primera vez que pudisteis, la primera vez que pudisteis ir a votar. Ah, claro. La primera vez en la vida. Sí. No sé si os pusisteis las mejores galas o cómo fue ese día. Para mí fue inolvidable. ¿Por Yo qué inolvidable? Porque el poder votar para mí era muy importante. Claro, una mujer no podían votar las Importantísimo, que la mujer pudiera ir sola al banco, que la mujer pudiera ir sola a hacer lo que le diera la gana, respetando siempre, Sí, lógicamente, sí. siempre respetando, pero eso es algo importantísimo. Yo para mí fue, vamos. Ese día que te cambió un poco la vida Sí, socialmente, sí, sí, ¿no? pero, o sea, bien, muy bien. Sí. Me prestó un montón. ¿Y César se puso de punta en blanco para ir a votar la democracia? Yo fue cuando voté, fue la Constitución Española. Eso es, La Carta Magna. la Carta Magna. Exacto. ¿Y qué había cola? ¿Cómo era ese Bueno, día? ¿Día de aquí fiesta? no, ¿Cómo era? Colas no, porque es Pequeño, ¿no? pequeño, no es como Ponferrada o Villafranca Sí. y eso. Pero Entonces, toma. no hay aglomeraciones. No hay aglomeraciones. Y Manuela también dice, voy a votar, ¿cómo no? Voy a probar, ¿no? Sí, Madre hombre, mía. tampoco... Bueno, pero fue la primera vez. ¿Recuerdas cómo metías la papeleta en la urna, no? Sí, lo que pasa es que te encontrabas un poco nerviosa porque nunca lo habías hecho,
no sabías... Había que escoger papeleta o que no había que escoger nada, porque era sí o no, ¿no? Perdón. No te preocupes. Entonces, pues bueno, sí, fue una cosa que nunca lo habías visto y lo fuiste a hacer. Que ahora a lo mejor ya pasas más. ¿Eso cambió España? La Constitución y votarla, había una España anterior y otra posterior. Sí, ¿no? ¿Coincidís? ¿Cambió el país? Por supuesto. Sí, mucho, ¿En qué, cambió cuál es muchísimo. lo que más cambió de todo, que digáis, para que lo entienda un joven? Pues el derecho El a hablar, respeto que y la antes libertad. Estábamos que no nos dejaban, claro, con el franquismo. Y ahora, después, al venir la democracia, pues ya se abrió, digamos, un mundo para España, para León, para toda... Para todo bien, para todos lados, ¿no? Para todo el se país. abrió un mundo. ¿En qué lo notaste tú, Ángela, lo que es más importante en tu vida al cambio de llegada de la democracia? Pues yo en todo, yo En es todo, que el sentirme libre, el sentirme respetada, el respeto ante todo, y la libertad, para mí es lo más importante Sí, de un todo. cambio de vida, ¿no? Para mí es lo más importante de Y no todo. sé en qué lo notó en su día a día Manuela, o cuando iba al banco, cuando iba a Ponferrada. Yo lo noté más, por ejemplo, que yo iba a trabajar mucho a ganar jornal, que podías hablar, Algo tan básico como poder hablar, Sí. porque antes había que medir las palabras. hombre, y para quien ibas a trabajar era el amo y tú eras la criada. Sí, sí. Y si no hacías las cosas como tenía que ser, ya veías malas caras, Sí, veías... sí, sí, sí. Entonces yo ahí sí lo noté mucho, que era otra libertad totalmente, porque al banco, pues bueno, ya yo iba menos, pero yo cuando lo noté ahí fue en eso, que iba a trabajar y eso. En esos finales de los años 70 el Bierzo era un lugar boyante, la ciudad del dólar ya llevaba siendo un tiempo, ¿no? Sí. ¿Cómo se transformó, no? La llegada de la MSP, la construcción del embalse de Bárcena, había mucho trabajo, ¿no? ¿Qué decía la gente? Ahí trabajaba, Había- trabajaba mi padre ahí en la MSP, MSP, sí. Bajaba desde Santa Lucía de primero a trabajar ahí y volvía a pie. Sí, sí. Y después ya como bajamos para aquí ya trabajaba aquí, pero sí, se notó mucho. Hombre, se vivía, Se vivía, ¿no? que de primero no se vivía. ¿Se ha vuelto la vida más difícil ahora? Ahora otra vez, volvemos otra vez. Hombre, sí. es que lo ¿Se ha que ido para nos, atrás? lo que nos Sí, ha venido, totalmente. Dios mío. Totalmente. Pero también hay muchas comodidades hoy que no había, ¿no? No sé si en qué medida se puede decir que hemos ido para atrás o para adelante, unas cosas por las otras o no. Casi hemos corrido de más. Corrido de más. Teníamos que haber cortado algo, ir más despacio. De ahí ese frenazo de ahora, ¿no? Exacto. Porque ahora lo tenemos todo, no sé, gracias a Dios, mirando para arriba, no volver otra vez a los años posteriores. Difíciles, Eso, toquemos madera, que no suceda. Que no suceda más. Pues bueno, llegamos a esa España de los 80, después de la transición. España entró en la Unión Europea, en el mercado común. No sé si esto se notó mucho en los pueblos, que básicamente no, pero se notó mucho más tarde, porque preguntamos en todos los sitios la anécdota de la llegada del euro. El primer día que tenías euros en la mano y fuiste al supermercado, ¿cómo fue? Horroroso. Horroroso. Oh, ¿Qué pasaba? Que no me sabías aclaraba. contar lo que no, pasaba. No, fue horroroso. Aún es el día de hoy que si es un poco tal, tienes que pensártelo mucho. ¿Qué billete tuviste el primero? ¿De 10, de 20, de cuánto? Ni te acuerdas. Ya no me acuerdo. Pero no sabías ni que tenían que devolverte ni lo que costaba. No, tú ibas y veías a tanto y dices, uy, qué barato, sí. Sí, qué Cuando barato. pasaba por la caja, Cuando pasaba por la te caja. lo decían. ¿El euro qué? ¿Te adoptaste fácil o no? Hombre, fue complicado. Para la juventud no, pero para nosotros que tenemos ya unos años, nos fue algo, yo prácticamente lo digo por mí, que sí, fue complicado. Porque había que sacar de pesetas a euros, sí. 166,386, Exacto. ¿no? Entonces ahí es donde te lío, pero Donde te ahora ya lío. lo vas asimilando ya. Sí. Ángela, ¿qué es lo primero que fuiste a comprar cuando Ahora tenías un ya euro? lo tenemos claro. ¿Qué fue lo primero que fuiste a comprar Pues cuando no me tenías acuerdo euros? lo primero que fui a comprar. Pero decías, Pero ¿no? al principio me costó porque pensaba en pesetas. Y bueno, y después, como ya venía del franco también, De pues franco suizo. también me hice más bien. Ya te habías adaptado un poco Ya me mejor había que los- adaptado un poco a la Claro, cosa. sí. Entonces, bueno, pero que subió también todo muchísimo cuando se cambió de la peseta al euro.
el redondeo. El redondeo ese fue terrible. Subió el precio todo. Claro, cuando ibas a comprar dices, va, pero yo con 1000 pesetas hacía algo y ahora qué. El euro Ahora llevo 20 de ahora euros. eran las 100 pesetas de antes. Claro, Ahora llevas y no haces 50 nada. euros, vas a un supermercado o una tienda y te quedas sin nada y no traes nada, casi. Y casi vuelves con fame, que dirían, ¿no? No, Exactamente. es que ahora volvemos a estar un poco... con fame. Sí, A ver si esto va un poco mejorando y nos estabilizamos, porque no estamos estabilizados. Y fijaros, después hubo otra cosa importante, los pueblos de España se fueron vaciando y se llenó de gente esa cosa que llaman Internet. No sé cómo veis esa forma de vida moderna de Internet, con los pueblos vacíos y ese universo paralelo lleno de gente hablando y sin escuchar. A mí no me gusta eso. A mí me parece por- demasiado eso. Por lo menos tenemos ahora lo que le llaman la banda ancha. Bueno, para tener prestaciones, ¿no? Para tener... Prestaciones que antes no se tenía. Querías ponerte en contacto y no eras capaz. Y aún ahora. Y aún tenemos que hay que tirarle un tirón de orejas al Ayuntamiento de Ponferrada y a la Junta de Castilla y León, Más a la Junta. a los dos, porque no tenemos absolutamente cobertura. Cobertura, ¿no? Hay dificultades en la cobertura, ¿no? Y estamos Sí, en un pueblo de Toral de Merallo que está a 3 kilómetros de Ponferrada y que no hay soluciones. que no tengamos cobertura. Yo me refería más a esa forma de vida diferente, que ahora la juventud está todo el día pensando en Internet Claro. y los pueblos están sin gente. ¿Qué cosas de la vida? ¿Cómo veis esa forma de vida ahora de Internet, todo el día enganchados? ¿Cómo veis a los jóvenes ahora? Yo lo veo fatal. Fatal. Primero Porque por ella. antes jugábamos con cualquier cosa. Yo veo a mis nietas que vienen y en vez de hablar se ponen con... Porque la madre no les deja, si no estarían todo el rato con el móvil y ni te hablan. Eso no es así. Yo me parece que es mucho más bonito hablar. Y cuando estás tú solo, pues atiende lo que quieras, el móvil, y como el internet, los bancos, por ejemplo, que no nos atienden, que tienes que hacerlo todo. Una persona que ve mal, como yo, por ejemplo, yo no me defiendo. Entonces yo me gustaría que hubiera gente de tú a tú. Claro. César, Para poderte lo que nos conectó nos ha separado también. Claro, a la vez, también, hombre, Vaya, yo creo que sí. Vaya paradoja, ¿no? Lo que te conecta con los demás te separa de los demás Te también. separa porque ahora estás en una familia, estás comiendo, cenando, desayunando y le estás hablando y te dicen, yo le digo a mi hermano normalmente, le digo, parece que estamos, en vez de comiendo en una tertulia, no de informadores, pero en una tertulia y que parece que estamos en un velatorio. Y es eso. Y vas por la calle y que chocas, Claro. chocan contigo. O con la Manuela, farola. se ha convertido el mundo en un sitio más ausente, porque la gente, en vez de estar presente aquí, siempre está en la nube, ¿no? Eso lo notáis la generación de los niños de antes. Hombre, mucho. Lo que pasa es que ahora también los colegios también es mucho de informática, todo eso, porque yo mis nietas, una tiene ya 15 años, la otra va a hacer 14, todo por el ordenador. Entonces, pues también mucho influye todo eso, después vienen a casa y claro, pues los teléfonos, eso es normal. También hay que evolucionar un poco, ¿no? Y bueno. Fijaros que nos quedan apenas 2 minutos. Fijaros qué bonito es charlar con vosotros sobre la historia de Toral y la de vuestra propia vida. Una cuestión más al menos. Mensaje para la juventud de hoy después de lo difícil que uno lo llegó a pasar cuando le tocó nacer y ser niño en otro momento. Una vez que recorres la vida, ¿qué mensaje le mandas a la juventud de hoy tal y como la ves? Que lo tienen muy oscuro. ¿Y qué tienen que hacer? Pues yo qué sé, tiene que cambiar esto también mucho y ellos también mucho. ¿Y ellos en qué tienen que cambiar? Es que es complicado para explicarle todo eso, porque hoy la mecánica es toda a base de lo que hablamos, de ordenador, de teléfonos, y no piensan en... Una generación que lo quiere todo ya. Le das un consejo y piensan que se lo dices por mal, y no es por mal, es por bien. Yo se lo digo a mis nietas, a las 2 mayores, porque la otra tiene 5 años. Le digo, es que tampoco quiero que paséis lo que yo pasé. Eso sí que es verdad, que no. En fin. A César, nadie. ¿qué le decimos a la juventud de hoy? ¿Cómo la ves? Pues le decimos prácticamente que para mí, que sean más comunicativos con el personal, que pasas por la calle y antes, hola tal o fulano, hoy
como van con los chismes o no quieren hablar, entonces de comunicación, y que yo quería que la juventud fuera un poco más de Toral de Merallo, más abierta, y el personal del pueblo, los vecinos, que fuéramos más abiertos, que parece que estamos ahí, tira para aquí, y afloja para el otro lado. Ángela, un mensaje a los jóvenes de hoy. ¿Los ves preparados, pero con o sin ganas? No saben disfrutar lo que tienen. Los veo con poco respeto. Con poco respeto a los jóvenes. Y el respeto ante todo. Si hay respeto, yo creo que hay todo ya. Entonces a mí me gustaría que respetaran un poquitín más. ¿No? A todo. Pues hay que dar... A todo. Hay que dar ese el mensaje. Respeto ante todo. Yo para mí me encantaría que fueran más respetuosos. Más respetuosos. Hay que dar ese mensaje. Ángela Fernández Galloso, gracias por estar con nosotros. César Recamameraño. Muchas gracias. A un placer. Y también a Manuela Raimúndez Pérez, gracias. Encantada. Un placer. Ya ven lo que han comentado. Un mundo más conectado, pero a la vez más distanciado entre los seres humanos, pendientes de la nube y no de lo que tienen alrededor. Nos vamos, antes queremos también una deferencia para Concepción Reguera Álvarez, que ha estado siguiéndonos hoy detrás de las cámaras, también una vecina de la localidad que seguramente en otra ocasión podremos entrevistar. Ya lo saben, volvemos dentro de unos cuantos días con una nueva charla en profundidad con los niños de antes y los expertos de ahora, nuestros mayores.